Sí, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Nos entusiasmamos demasiado. Sí, veamos. Ve- veamos. Uy, vamos a empezar tarde, pero sin sueño. Y mandé la invitación, ¿no? Y ya está. Buenos Buenos días, días, ¿cuánto tiempo sin verte y escuchar? Válgame Dios. Déjame comparto. Sí, para ver quién más se nos suma. Ay, ya te lo iba a compartir a ti, hazme el favor. Por favor. A lo mejor se me olvida que estoy en vivo. Hágame usted el favor. Ayer me decía, yo creo que decías, ¿por qué Mónica de repente no habla? Es que estaba dando tap tap. ¿Estabas dando tap? Sí. No, y luego su micrófono que le ayuda un montón. Y luego es eso también. Bien, bienvenidos a quien se nos va sumando. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de... Vamos a modificar violencia. Gracias. Hacia... Así. Gracias. Bienvenidos. Vamos a ver quién se nos va sumando. Si nos pueden ayudar con el tap. Gracias. Vamos a poner acá abajo. Pues eso fue Mónica, empieza a dar tap tap. No, también hay un par de personas más que ya van llegando. Pero si te has fijado cuánto tap tap doy. Yo más o menos le calculo que en los live le meto por lo menos unos 10K yo solo. Sí que andas metidísima ahí, ¿no? Es que si te fijas conforme va subiendo el marcador, el nicho va abriéndose. Sí. Entonces para mí es importante pues generar más visible. No es que la gente no Que esté venga. interesada en vernos, es que no lo ven, no les aparece Que en no su les llega, aparato. sí. Ay, Salón. gracias. Bien. Vamos viendo. Bienvenidos. Déjame nada más. A ver si. Ahora vamos tarde, chicos. Pero. Ahí está Yoli, ni le preguntes si trépala. Ahorita la. Sí. Sí, Porque vamos a hablar de su tema. ya sé. ¿Cómo que ni me pregunte? Ni le preguntes, atasca la altura. Ay, ¿Ves? Dios mío. A Bueno, chingar a su madre. es que alguien propuso un tema, ¿no? Alguien propuso un tema de violencia en la mujer, entonces creo que eres tú. Asquerosía. Espérate que se lo voy a pasar a Pachi, que el Gracias, otro día Rosy. me dijo, oye, el otro día vi que estaba Moni con un señor y estaban hablando de violencia y no sé qué. Y que le gustó, se lo voy a mandar a ver si le da por mirar el WhatsApp. A ver.
A ver, una pregunta, Yoli. Bueno, ahorita que venga. A ver, ella Sí. que está en España, ¿qué opina de este horario o más temprano? Sería bueno tener también esa marquilla, ¿no? Por mí, perfecto. O sea, ¿a ti te queda este horario bien o más temprano te queda mejor? No, mejor este horario o una hora más tarde. Ok, sí, para tener un poquito. Y ahorita preguntamos a la gente de México. Y le preguntamos a José, que es el anfitrión. Exacto. Sería Exacto. bueno que el anfitrión nos diera su opinión. No, yo ahí, Ey. ahí digo, al final es, evidentemente quien manda es la audiencia. Quien No, manda pero es tu la audiencia. disponibilidad, Yo y todo eso, ¿no? realmente tengo poca actividad y cuando tengo actividad son días muy específicos. Este, entonces no tengo tanto problema. Digo, me refiero a tener que desplazarme y ahora ¿cómo se llama? Ahora con lo que hice con mi teléfono, creo que ya puedo también transmitir en la calle, pero bueno, no es tan cómodo, pero también lo podríamos hacer. Así es que no pasa nada. Si ustedes quieren a las 9 de la mañana México, lo hacemos 9 a.m. México. Vamos a hacer una encuesta, ¿no? Creo que se puede hacer aquí, ¿no? Sí, sí, ahí No sé, no sé ni cómo. A ver, déjame me asomo. Espérame. Déjame ver Aquí los no. ajustes. Me parece que es Ajustes de moderador, ajustes de live. el panel de efectos. Galería de arreglados, subidos, programa. Yoli, Olis. bienvenida. Creo que por Voy acá a poner. está. Aquí está, Santa mira. madre. ¿Ya lo encontraste? Ya. Votos comentarios, votar regalo personalizada. A ver, vamos a personalizarla. El espectador puede votar por una vez pulsando sobre su opción favorita. Entendido. Qué mayor se me ve. Mira, mira, mira. Me voy a hacer un estiramiento de todo esto. Voy a poner. Pero no. Pero tú no pones las. No, creo que ¿Qué? no. Es que estamos viendo poner una encuesta para Oh, preguntar a la audiencia qué horario les queda mejor. mm, Hoy, por eventualidad, tuve una llamada que Qué atender barbaridad, qué barbaridad. Yo y os por busqué eso estamos antes. Digo, uy, no empezando, están. por Yo eso les voy tuve a que decir quién fue iniciar a las la 9. causante de la barbaridad. Fui yo. No fue barbaridad. Entonces, hoy estamos empezando a las 9 y bueno, aprovechando que hoy empezamos a las 9 de Ciudad de México, cuéntanos, ¿te acomoda más una hora antes o en este horario? Para, pues, ajustarnos al mejor horario posible para ustedes. Porque lo que me parece más importante es poder comunicar la información que tenemos para poner en la mesa, que me parece importante que se tenga esta participación. Así es que, pues bueno, lo voy a hacer así porque en la encuesta que nos maneja TikTok quiere ponerme a bailar y esas cosas. No, no, no. Vamos ya te diré las preguntas, eso se me hace bueno, debería de haber la posibilidad de poner las opciones. Pero en fin, cuéntame, 9 a.m. Ciudad de México u 8 a.m. Ciudad de México, ¿qué horario te acomoda Hola, mejor? Nuni. Hola, Nunes, sube. 8 o 9 a.m. Así es que lo vamos a estar repitiendo y a la mañana perdón, y antes de cerrar lo voy a hacer de la misma manera para que me hagan llegar sus comentarios o nos hagan llegar sus comentarios con el horario que más les acomode, a través de Monarca o tu servidor José Báez. Así es que bueno, les doy la bienvenida y vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Qué te parece, Moni? Me ¿Qué les parece parece? Vamos a, perverso. vamos a empezar a abordar este tema que, bueno, me parece interesante el, el hablar
precisamente de la violencia y como hacia la mujer, perdón, y como lo habíamos, como habíamos dado un preámbulo con respecto al triángulo de la violencia de Galtung, donde vimos que tenemos tres tipos de violencia, que es la violencia visible, la violencia cultural y la violencia estructural, que tienen un factor preponderante en toda esta actuación, debido a que la violencia visible o la violencia, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La violencia visible está influenciada precisamente por esta violencia que es invisible, que es la cultural y la estructural, porque son conductas y son creencias que ya están preestablecidas de alguna manera en el ser humano dependiendo de la cultura de la cultura y la estructura social en la que nacemos. Entonces, es importante reconocer que esta violencia se ejerce ante el oprimido, que en este caso vamos a ver esta relación que hay entre hombre y mujer con respecto a la violencia que ejerce, al poder que ejerce el hombre por sobre la mujer, por toda esta, toda esta, todo este aprendizaje en la cultura y la estructura social en la que nacemos, ¿no? Y vi justamente en este sentido, vi un artículo que me pareció muy interesante donde vienen algunas gráficas, viene justamente el triángulo de la violencia de Galtung, donde viene la violencia directa, cultural y estructural, lo habíamos hablado, donde la violencia estructural y cultural ejercen influencia sobre la violencia directa. Y de ahí hay otra gráfica que nos habla de la violencia del hombre a la mujer, donde se representa en la base de la pirámide la sociedad patriarcal y se habla de violencia invisible y visible, donde las formas más sutiles de violencia invisible es este humor sexista, este control, la publicidad cosificando a la mujer, la invisibilización de aspectos, el lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos, ¿no? Son acciones y actitudes que se toman de manera sutil y se ejerce un nivel de violencia hacia la mujer. En la parte de la violencia explícita, donde se puede ver que el humillar, el desvalorizar, el ignorar, despreciar, el chantaje emocional y la culpabilización del género, es una forma explícita. Y de ahí subimos que esto está dentro todavía de la parte invisible de la violencia, porque no hemos normalizado estas acciones, las hemos normalizado en nuestro actuar cotidiano. Ya hablando de la violencia visible, que son la agresión física, el abuso sobre la mujer, el forzamiento, ¿no? Lo que pasa es que a mí no sé qué tanto nos afecte hablar de términos específicos por cuestiones de la plataforma, pero a mí me parece absurdo tener que estar utilizando cuestiones descriptivas más que el término como es, ¿no? Las amenazas, los gritos, el insulto, pues son esta parte explícita de violencia que es evidente y se puede observar, ¿no? Y se llega hasta la punta de la pirámide, donde hablamos ya de desvivir a una persona. Entonces, podemos ver que en la base del triángulo, la base de la pirámide, son estas formas en las que no somos conscientes, inclusive, lo hacemos de manera automática y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace de esta manera. Yo he de reconocer que a pesar de ser un hombre que me considero, lo he dicho muchas veces, ¿no? Mi parte femenina está mi energía femenina está muy a flor de piel y he trabajado esta parte de la vulnerabilidad.
Sin embargo, por supuesto que he ejercido violencia y hoy la identifico claramente con respecto a las acciones que de manera cotidiana ejercía en el hogar, sin ser consciente en muchos de ellos, ¿no? De hecho, hay una anécdota que tuve muy interesante en la que una chica de 19 años me hizo un juicio directo con respecto al trato que yo le daba a mi mujer. Mi mujer, evidentemente, pues no había reclamo, no había nada, porque habíamos manejado una manera de interacción en ese sentido y lo habíamos llegado a normalizar, le habíamos dado o a minimizar en determinado momento, ¿no? Sin embargo, cuando esta chica me lo expuso, yo todavía de manera arrogante y de manera muy soberbia, le digo, bueno, pero que tú me vas a decir que he tratado mal a mi mujer después de 30 y tantos años después de 20 y tantos años en aquel entonces, le digo, por Dios. Y pues sí, ¿no? La verdad es que sí. Yo no lo veía porque lo veía como un acto normal, un acto de amor, inclusive, ¿no? Entonces, déjenme compartirles en parte lo que nos dice, lo que nos dice el artículo. Y dice lo siguiente. Dice, las dinámicas sociales son siempre complicadas de entender y por eso a la hora de comprender su naturaleza, muchas veces se recurre a las representaciones gráficas que lo simplifican. Este es un ejemplo cómo mediante una figura triangular se intenta plasmar los diferentes niveles de agresiones y violencias. La pirámide de la violencia hacia la mujer es una representación gráfica en la que se establece una relación entre la extrema violencia física y otras formas de violencia más sutiles, de carácter más simbólico y estructural, es decir, que involucra el funcionamiento de toda la sociedad. Normalmente se aplica a la explicación de la violencia contra la mujer, aunque a veces también es adaptado para incluir violencias y agresiones que tengan que ver con la discriminación por identidad de géneros, orientación sexual, con el racismo y la xenofobia. En este concepto fue muy difundido a partir del gráfico. A partir del gráfico muestra un triángulo con varios niveles escalonados, cuya parte inferior se encuentran fenómenos abstractos y sociales que propician las dinámicas desiguales y la imposición de poder de unos sobre otros, y en las superiores se encuentra la expresión definitiva y concreta de este poder sobre el otro, la violencia física y el desvivir a una persona. Entonces, los niveles de violencia que se representan en la pirámide están ordenados de abajo hacia arriba. Sin embargo, como hay variantes de esta representación gráfica, algunos elementos intermedios pueden aparecer en categorías diferentes a las que aparecen aquí. Por ejemplo, las bromas sexistas pueden aparecer tanto en el nivel de micromachismos como en el de expresiones verbales dañinas. Actitudes y creencias. En este nivel quedan representadas creencias que legitimen ciertas formas de desigualdad y discriminación a costa de los derechos de algunos colectivos. El siguiente nivel, las microagresiones o micromachismos, se trata de acciones, incluyendo el habla, que dan por buena la situación de inferioridad de las mujeres o de alguna minoría históricamente discriminada. Las expresiones verbales dañinas, se trata de verbalizaciones en las que ya hay una intención de denigrar o dañar a alguien por su condición social. También incluye amenazas, difamación o insultos. Las agresiones físicas, como su nombre lo indica, en esta parte de la pirámide de la violencia figuran los ataques que comprometen la integridad física de las personas. Puede darse mediante golpes, palizas o hasta abuso sexual. Y por último, el desvivir a una persona es la última categoría, la persona atacada, que queda anulada definitivamente mediante el desvivirla. Quien perpetra el ataque la mata. Entonces, qué importante es ver en este punto el nivel de violencia que puedo estar viviendo, que puedo estar experimentando en mi relación. Digo, podemos hablar en este punto de las relaciones de pareja, que además, dicho sea de paso, a mí me parece importante. El hombre
no nace siendo violento hacia la mujer, sin embargo, en su crianza adquiere todos estos patrones. Ese es mi punto de vista. Evidentemente hay situaciones donde el mismo ámbito social, el mismo ámbito cultural, dictan ciertas acciones que se normalizan en este punto. Entonces, qué importante es poder identificar esas sutilezas que hemos dado por alto o que hemos pasado por alto, perdón, en nuestro trato cotidiano. Porque muchas veces he visto y he experimentado inclusive en este caso hablando de hombres y mujeres, la misma mujer actúa en este sentido. ¿Cómo? Poniéndose y aceptando acciones que denigran su imagen. Entonces, qué importante es ver cómo estoy viviendo justamente este proceso, porque no necesariamente se ejerce desde el machismo, desde el hombre, sino la mujer per se trae también ciertas programaciones que la llevan precisamente a percibir estas acciones como normales. Entonces, no sé, aquí sí me gustaría escuchar los puntos de vista, porque ya veo que Yola por ahí tiene algo que comentarnos, y vamos con Moni después. Así es que adelante, Yola, por favor. Bueno, esto de lo que has comentado de los patrones, de lo de nacimiento, es por cómo subes los patrones de bueno, pues de tus padres. En mi caso, que yo fui una mujer maltratada, mis suegros eran las personas más adorables que yo podía haber conocido, ¿no? Más que ropa, tiene cosas que está diciendo, me sumo a ella. Hay patrones de la sociedad. Aquí en España tenemos palabras que pueden ser machistas o podemos creer que son malos tratos, ¿no? Sobre todo yo quería hacer un hincapié de que tenemos que saber o darnos cuenta cuando empezamos a tener malos tratos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a día de hoy, que gracias a Dios lo superé hace muchos años, mira, en el momento que hay las faltas de respeto, ¿qué sucede? Que tú te casas con esa persona porque estás enamorada, ¿no? Y se aprovechan bueno, en mi caso era que yo era muy joven. Es lo típico que para salir yo tenía que decir, ¿te importa si salgo a comprar no sé qué? ¿Puedo ir a comprar no sé cuántos? Siempre pidiéndole un permiso o pidiendo una autorización sin que si él no me la daba, yo no lo hacía. Yo siempre era bajo supervisión. Madre mía, si me pillase ahora. Siempre era bajo supervisión. Pero sobre todo es las faltas de respeto, el que no te valore como mujer, que te haga desprecios, eh, que incluso en la cama te hagas que seas su sumisa, que tienes que hacer lo que él diga. Si tú dices otra cosa, es que ya has estado con otra persona, cuando yo solo había estado con él, ¿no? Eh, Ahí ya tenemos, ¿cómo se dice eso? Banderas rojas, que eso a Moni se le da muy bien. Las banderas rojas, en el momento que hay que pararlas. Si no las paramos, pues podemos llegar a más, como a mí me sucedió. Sobre todo eso, no tener tu autoestima bien, eh, ser como tú eres y bajo ningún concepto aceptar un insulto o que te impida una cosa que tú a tu pareja le puedes decir, oye, mira que mañana me voy a ir y él te diga, ay, es que no sé, habíamos para quedar nosotros, no sé qué, bueno, pues me voy pasado, ¿no? Pero otra cosa es como el pedir permiso, no. Pedir permiso no, tenemos los mismos derechos, tanto el hombre como la mujer.
Y esto que digo es tanto al hombre como para la mujer, no solo para la mujer, porque un hombre lo tiene más difícil. Al hombre lo humillas, yo lo he vivido también de cerca, le humillas, le pegas, le haces lo que sea y si él va a denunciar, ya no puedo decir la palabra por aquí, ya no es hombre, ¿vale? Y si van, no le hacen ni caso. Y ahí tienen el mismo derecho, tanto el hombre como la mujer. Y esas banderas, en el momento que salen, poner un alto. Esa es mi manera de pensar. A ver qué dice nuestra Moni. Y luego ya sigo. Gracias, Yola. Moni, adelante. Tengan paciencia con mi micrófono, que es muy lento. Fíjate, muchos de los patrones que yo veo, a ver si están de acuerdo conmigo, que mucho de lo que llegamos es en esas cuestiones que también son socioculturales, porque vienen desde casa. Si nosotros analizamos dónde se comienza a formar un perpetrador o una persona que violenta a otra o que puede ser pasivo, fíjense, yo creo que comienza desde casa. Y les voy a contar algo que he visto, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo he visto en mi trabajo. La primera violencia que ejerces hacia una niña, la ejerce mamá pasivamente. Lava los trastes. ¿Por qué yo? Porque tú eres la mujer. Y ahí estamos formando un patrón que es sociocultural basado en generaciones, ¿no? En generaciones. Entonces, y no es que mamá lo quiera hacer, es que mamá creció con ese constructo. Para ella es normal que la mujer es la chacha, ¿no? La esperancita, ¿no? Porque así se creció habitualmente. Y por eso ahora, cuando vemos patrones invertidos en una pareja, que él es el que hace todo y ella es la que trabaja, cuesta tanto trabajo mirarlo cuando para mí, yo, Mónica Ponce, es lo mismo. Mientras esa casa funciona, no importa el cómo acomoden los roles, ¿no? Pero por una marca que tenemos social, se ejerce una violencia y se normaliza desde temprana edad. Yo platicando, creo que fue contigo, ¿no, Pepe? Que platicábamos de qué se le regala a una niña desde... Sí, era contigo. ¿Qué le regalas a una niña desde bebé? Desde chiquitita. Una muñequita, una estufita, una... no se aparece nada. Pero la parte de la intrusión comercial, social, también tiene una marca machista, donde también pone al hombre como el hombre fuerte, el que no llora, el proveedor. Y pues yo creo que esta parte, sobre todo que aquí hablamos de escuela para padres, desde aquí comenzaría en formar hombres y mujeres que se miren y respeten con una equidad, ¿no? Creo que yo le quiero decir algo sobre esto que acabo de decir, que no sé si están de Adelante. acuerdo con mi comentario. Pues sí, pues fijaros, cuando... ¡Uy! Espera, que me he quitado hasta el auricular. Cuando yo tenía a Ferran, era pequeñito, a mi hijo le encantaba, quería tener un carrito. Un carrito de estos que tienen 4 ruedas, con una muñeca, y a él le encantaba ir por la calle con el carrito. Pues yo se lo compré. Madre mía, ¿para qué le compré yo el carro? Todo el mundo me decía que sí, a mí no me daba vergüenza comprarle un carrito a mi hijo con una muñeca, que eso era de niñas. Digo, ¿de niñas por qué? ¿Qué pasa? ¿Que él cuando sea mayor no va a llevar el carro de su hijo? ¿O mi hijo va a ser gay? ¿O no sé? ¿Por qué? Porque llevé un carricoche con una muñeca. Pues yo, bueno, Moni ya me conoce. Por mis santas narices, yo sacaba a mi hijo por la calle con su carrito. Él quería el carrito, porque si a él no le gustaba jugar con los coches, ¿por qué le dejan coger un coche? Pues yo le cogí con su carrito y a día de hoy es machote, puro machote. Y es vamos, que el que dé con mi hijo va a ser súper afortunada. Porque te sabe cocinar, te sabe recoger toda la casa, te va a comprar, todo lo que pueda, todo lo que hacemos nosotras, mi hijo lo hace. Se ha cuidado hasta de mí. Hola Maribel. Hasta de mí ha cuidado. Entonces,
ese era mi punto de vista. Hola Maribel, encantada. Hola Yolanda, hola Moni, Pepe, un placer como siempre. Hola Maribel. Bienvenida, Fíjate, Maribel. fíjense de esto que acaba de decir, Dale. como un punto importante, ¿no? La selección de los juguetes, ¿no? A mí en lo personal, los que me conocen, que saben que si algo me gusta en el mundo son los hombres, ¿no? Eso lo tengo bien claro. Es el mejor regalo que Dios me dio, son los hombres, ¿no? Entonces, pero soy una niña con un alto porcentaje de carácter masculino. Me gustan, bueno, soy soldado, ¿no? Y entonces me gusta todo como muy rudo, y entonces también eso hace como también hacia una marca de que si eres machorra, que si eres, y ese tipo de cosas también es violencia a la mujer, ¿no? Entonces me limitabas mi estructura de nacimiento, de personalidad, porque no quería yo encajar en el estereotipo de las muñecas, la cocinita y pues no, ¿no? Y a pesar de que ahora tengo una familia monoparental donde yo soy mamá, papá, proveedor, psicólogo, todo eso lo hago yo, ¿no? Eh, Me gusta todo más rudo, más práctico, con mucha simplicidad, pero no por eso no soy una buena mamá, o no cocino, o no lavo ropa, hago todas esas funciones, ¿no? Pero cómo se estructura desde temprana edad una tendencia a cómo te van a mirar los demás. Eso hablando de la personalidad. Y eso sin contar lo que me imponen. Ay, vístete de rosa, ponte falditas. Yo decía, ¿en serio? O sea, no. Yo le hago mucha resistencia al color rosa, de hecho. No me gusta nada, ¿no? Entonces, fíjate todas las cosas y en esta parte de estructurarnos como personas con una seguridad. Yo tuve afortunadamente una casa donde mi papá, pues era como es, yo soy un mini papá literal. Pues todo lo que yo hacía y le gustaba y le agradaba a él. A mi mamá le parecía raro que su hija no utilizara las falditas como la hermana, o sea, fuera más todoterreno, pero estaba casado con un hombre que era todoterreno, no le espantaba tanto. Pero ¿cuántos lugares hemos visto o hemos llegado a casas donde tienen una estructura cuadrada y totalmente rígida de cómo tiene que ser la mujer? Aquella costumbre que nosotros hemos conocido en México, sobre todo, inclusive, saca la película de Agua como chocolate. Agua habla exactamente de eso, de que eres la más chica y aquí te quedas a cuidar a mamá y no te casas, sino... Ese también era violentar una libertad de elección y de desarrollo en una persona. Entonces, mucho de lo que tenemos en la violencia a la mujer, y yo trabajé en violencia, precisamente en Querétaro a la mujer, en Flor Naciente, es generado por un entorno sociofamiliar. Ahí comienza. Mi opinión, perdón Maribel, porque algo ibas a decir y me encantaría escucharte, porque aparte, nuestro amigo José habla muy bien de ti. Ay, Encantada. Nomás tantito, ya sabes. Bienvenida, querida. Y yo gracias. sé, además sé que este tema para ti es así como que, así es que, querida, bienvenida, te escuchamos. ¿Qué opinas? ¿Qué nos quieres compartir? Dale. Ay, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que este tema es un tema que me apasiona, es un tema por el que he trabajado muchos años y que en algún momento lo he visto de maneras diferentes. O sea, desde que entré en el 2005 más o menos a trabajar en este tema hasta ahora, así junto con mi transformación y la evolución, he podido mirarlo con diferentes ópticas, con diferentes lentes. Hoy mi mirar creo que tiene más que ver con la identificación del origen de toda esta violencia normalizada o no, explícita o no, con sus diferentes caras, con sus diferentes nombres, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la invención social acerca de los roles que corresponden tanto al sexo biológico con el que nacemos como con la identificación de género con el que crecemos, que son dos cosas distintas. Entonces, lo que para la sociedad es o está determinado que es ser un hombre y ser una mujer,
empieza a crearse una diferenciación que muchas veces es vista en cuanto a que el hombre tiene y sus cosas que le corresponden como varón tienen mejor valor o tienen mayor valor que las que le corresponden a una mujer. Decías, Mónica, ¿cómo te digo? Algo muy Mónica, interesante. Mónica, Ah, como usted guste. gracias. Yo soy una buena mamá porque estoy al pendiente de mis hijos y además les cocino. ¿Quién dijo? Fíjense cómo lo tenemos internalizado tan automático. Es como, buena mamá es igual a a quien cuida, le da X cosas a sus hijos y además les cocina y les tiene ropa limpia y les tiene, etcétera, etcétera. Es como, eso es lo normal. Alguien dijo que eso era lo normal y que además eso le corresponde a la mamá y ese es el rol femenino al que tenemos que apegarnos como sociedad y si no lo hacemos estamos tachados o estamos en este espacio de mala mamá o mala mujer o algo nos falta o algo nos sobra y seremos juzgados, señalados no solo por la sociedad sino por nosotros mismos, ¿no? Y ahí viene la culpa. Entonces, creo que este origen de todos estos conceptos tienen más que ver con algo que se institucionalizó desde hace siglos y que hemos estado replicando para que esta realidad siga siendo la misma y que en esta etapa de la evolución social ya se empieza a cuestionar. No se empieza a transformar, se empieza a cuestionar. Y siempre que hay un cuestionamiento, muchas veces caemos en la radicalización, o sea, nos vamos al otro extremo. Entonces no hacemos nada, porque estoy en contra de todo lo que tenga que ver con estos estereotipos y roles de género con los cuales yo no me identifico y que además yo como mujer me he sentido oprimida y entonces me rebelo como un adolescente, ¿no? Para encontrar mi individualidad y entonces los niego, los rechazo y me voy al otro extremo. Entonces creo que como sociedad estamos en esta búsqueda aún de lo que podemos resignificar como lo que es un varón, como lo que es una mujer, y aún no lo encontramos y hay muchas discrepancias. Lo grave es que en lo que lo encontramos sigue perpetrándose mucho abuso, mucha violencia en muchas familias. No sé, en México escuché que están en otros países. 7 de cada 10 mujeres en México hemos vivido experiencias de violencia en cualquiera de sus tipos. Económica, física, sexual, financiera o económica, institucional, etcétera, etcétera. Es una cifra alarmante que entre lo que nos ponemos de acuerdo, ¿qué estamos haciendo como sociedad para darle un alto a estas cifras o a estas estadísticas? Es algo que pongo en la mesa. Gracias, Maribel. Perdón, Lucy, te doy palabra para ver qué nos quieres compartir y les voy a pedir de favor, cuando no estemos participando verbalmente, los invito a cerrar micro para evitar los ruidos ambientales que interrumpen la conversación. Lucy, por favor, cuéntanos qué tienes para compartirnos. Bienvenida. Buen día a todos, buen día Yoli, Maribel, Moni, José. Entré tarde y he estado escuchando, leyendo unos comentarios y también escuchando a ustedes. Es un tema que pica, a mí me pica desde la adolescencia, no, yo creo que desde antes de la adolescencia. Soy un miembro de mi familia en el cual siempre se vio que al varón era más recompensado por ser varón. Tengo un hermano mayor, 2 años, que a él siempre se le daba lo que quería comer se le brindaba, se le respetaba como varón porque era varón
y yo siempre estuve en contra de eso. Hoy en día, ese varón, pues, sí, sí es trabajador, pero es muy, mm, no sé cómo definirlo. No sabe hacer las cosas en cuestión de muchas, muchas, muchas. Creo que a través del tiempo he aprendido. No es porque me jacte y Moni me conoce. Yo he aprendido a hacer más cosas manuales y cuestión construcción, porque inclusive me he capacitado en eso, que eso que no he tenido y Lucy, se te está cortando mucho tu audio. No sé si tú nos escuchas bien. Lucy, tenemos problemas con tu audio. No. Y no es luego que no es mi hijo, su esposa sí lo mata, pero ya una familia Lucy, 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 Lucy. Lucy, que cuando nace un bebé varón, Lucy. Tenemos. No, yo no Yo puedo la hacer bajaría y la absolutamente. volvería a subir. A ver, Eso es. ahorita vemos. Explíquenle porque creo que ya estaba con retraso. Sí. A ver, no. Ay, perdón, déjame mandarle aquí un mensaje. Perdón. Listo. A ver, ya regresamos. Vamos a ver, va para arriba. A ver. A ver. Yo sí, me parece interesante y no se le oye nada. El cartel lo puedes subir un poquito más para arriba porque te tapa todos los ojos. ¿Me tapa los ojos? Sí. Solo se te ve la boca. Bu, 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 bu. Lucy. Ok. Ay, mira, se quitó. Ni modo. Lucy, perdón, pero no se te escuchaba nada, se estaba cortando todo. creo que tengo una señal inestable, perdón, a ver si se vuelve a cortar, no sé. No sé qué tanto me alcanzaron a escuchar. Buenos días a todos. Pues nada más de tu Tengo, hermano que no estabas de acuerdo. Nada más hasta no ahí. estoy de acuerdo en muchas cosas que se le brindaron por ser varón. Entonces, hoy en la actualidad es una persona que se trabaja, pero tiene muchos limitantes propios. El Moni me conoce y creo que yo he sabido trabajar y salir adelante, no por tener un varón al lado, sino porque tuve ganas de hacerlo. Hice de la construcción, hice de muchas casas. Ahora, la pregunta es, algo me mueve en mi corazón. A lo mejor es lamentable, a lo mejor es percepción propia. Cuando yo me entero de que hay un bebé por nacer, me encantaría que fuese varón. Me encantaría. Cuando nacen nenas, niñas, me da una alegría, pero no tan grande y explosiva como cuando sé que es un varón. Las pequeñas personitas que yo he cuidado a través de mi vida, que son varones, los enseño a que deben de ser responsables, trabajadores, y les aconsejo. Inclusive hoy mis sobrinos adolescentes también lo hago. Cuando son las niñas, mucho más. Que sean valientes, que sean aferradas, que sean capaces, que estudien, que salgan adelante y que no se dejen influenciar por este tipo de cosas. Esa es mi percepción. Gracias, gracias, Lucy.
Y fíjate que me llama mucho la atención en justamente en en el enfoque, perdón, en el enfoque de mi CNB, en el enfoque de Mindfulness, Compasión y Comunicación No Violenta, que abordamos el tema de la violencia en relación justamente al Triángulo de Galtón. eh, Observamos cómo los juicios nos llevan a ejercer violencia. No importa que sea un juicio positivo, estás ejerciendo violencia porque estás calificando a la persona. Entonces, todos estos deber ser o tener que hacer con respecto al rol de género que jugamos es un tipo de violencia que vivimos. Todo esto de que el hombre tiene que ser esto es exactamente lo mismo para la mujer. La mujer tiene que ser, para considerarse una buena mujer, tiene que ser buena esposa, tiene que ser sumisa, tiene que ser hacendosa, tiene que ser buena madre, buena guía, buena bla, 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 bla. Y el hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser ta, 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 ta. Todos los tener que ser o deber ser del género es ejercer violencia en uno y otro sentido. Evidentemente eh, hay una realidad que se vive con respecto a que mayormente el hombre ejerce ese poder sobre la mujer buscando imponerse sobre ella y caemos en todos estos juegos, ¿no? Esta parte de, bueno, yo he estado con un hombre por decisión y porque y todo, pero más no por necesidad y jugamos este juego de radicalismos ideológicos donde pareciera que pulverizar al otro es la finalidad. Y creo, como bien decía Maribel en algún momento, trabajar en esta posibilidad de llegar a un punto medio en el que podamos convivir sin esta opresión, sin este ataque, va a ser un proceso largo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las culturas nos llevan a ello. O sea, hay tanto bombardeo en el entorno cultural y de estructura social en la que vivimos, que evidentemente si no es la familia nuclear, muchas veces es el ámbito social en el que me desenvuelvo. A mí me llamaba mucho la atención y yo quiero poner esto, es una experiencia personal. Yo, como ya les dije al principio de la transmisión, yo me considero un hombre no machista, no me considero violento, pero por supuesto que en ese acto de amor que yo ejercía, iban un montón de machismos y un montón de violencia implícitos, porque de hecho hoy los veo, hoy los puedo observar en retrospectiva con respecto a mis acciones. Sin embargo, reconozco que siendo el mismo ámbito familiar en el que aprendí, en el que me desenvolví, con un padre que para nada, es más, nunca me levantó la mano mi padre, la que nos educaba a golpes era mi madre, este, pero evidentemente se generan diferentes perspectivas. Y yo reconozco en dos de mis hermanos un comportamiento misógino en el cual su ejercicio del poder hacia la mujer es desproporcionado. Entonces, yo por eso hablo de que no necesariamente tiene que ser la familia nuclear la que guía o la que cría con este tipo de interpretaciones, sino es el mismo ámbito social en el que nos desenvolvemos, este entorno en el que convivimos de manera cotidiana, la que nos lleva a generar todas estas acciones, ¿no? Eh, y que, ojo, yo, dicho sea de paso, en el ambiente social donde nos desenvolvimos fue un ambiente de privilegio, un ambiente en el que se le daba el lugar a la mujer. Sin embargo, hoy me he enterado de tantas cosas en la familia, tan solo la familia, la familia de sangre, no mi núcleo pues era un caso, pero la familia alrededor de ese núcleo pues había tanto machismo y tanta violencia que yo la llegué a normalizar. ¿Por qué? Porque eran las acciones cotidianas. Evidentemente, yo tengo una formación muy religiosa al principio de mi vida
que me llevó a este discernimiento con respecto al valor de la mujer, pero también toda esta influencia con respecto a la mujer tiene que ser esta ama de casa, esta mujer cariñosa, esta mujer que atenta, esta mujer que atiende, que sirve y que resuelve en el hogar, porque es su rol dentro de la familia. Y lo veo, por ejemplo, digo, no quiero entrar en un ámbito religioso ni político, pero es inevitable poder ver la violencia que se ejerce a raíz de todos estos mandatos sociales. La religión lleva precisamente un rasgo de violencia contra la mujer en este sentido, de que el hombre es el proveedor, y digo, los votos lo dicen, ¿no? Yo cuidaré de sustentar esta familia, llevar, traer el dinero para que tú lo administres. O sea, la mujer es la administradora y eso lo tenemos bien, bien estipulado en todos los ámbitos. ¿Y qué pasa cuando la mujer es proveedora y se genera todo este conflicto, como lo comentaba Moni hace un momento, ¿no? Yo conocí un familiar lejano que vivía con su pareja y la pareja era la que proveía, ella era la que trabajaba y traía el dinero a casa, pero él era el mejor amo de casa del mundo. O sea, la casa era, y tú entrabas a su casa y era una limpieza impecable, un cuidado de sus hijos, que eran hijastros de él. Es que de verdad, o sea, era el amo de casa perfecto, ¿no? Pero existía este sentimiento de incomodidad y de malestar en ella, porque el ámbito social, el ámbito donde ella se desenvolvía, pues comienzan con todo esto, como lo comentaba Moni, ¿no? Perdón, Yola, ¿no? Con lo del carrito de su hijo. O sea, los deber ser y los tener que ser en el ámbito social nos lleva a ejercer esta violencia de manera invisible, o sea, invisibilizada desde mi percepción. Yo cuando he generado esta conciencia es que me ha ayudado a transformar patrones, que no a eliminarlos completamente, he de ser muy honesto, pero al menos hoy soy consciente de que esto existe. Y podemos empezar a tener conversaciones. Digo, ahorita estamos 4 personas aquí arriba que podemos expresarnos verbalmente, y muchas veces podemos leer los comentarios, pero no podemos identificar qué nivel de violencia ha vivido la persona, porque detrás de ese escrito, detrás de esas letras, puede haber una emocionalidad, puede haber una información que es muy, muy valiosa para poder definir qué está sucediendo. Porque yo he conocido a la gente más amorosa del mundo y me reconozco en ese ámbito, porque yo siempre me he reconocido el hombre más amoroso del mundo. Yo quiero mucho a la gente, pero no por ser amoroso he dejado de ser violento. Incluso en nombre del amor he causado el mayor daño posible en mi vida. Entonces, ojo, la violencia no solamente son golpes, no solamente son palabras. Hay muchos actos de violencia que no tenemos ni idea que están sucediendo y pensamos, por eso yo me separo mucho de la idea de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, porque justamente ahí caemos en actos de violencia inconsciente de una manera brutal. Yola, querías comentarnos algo, adelante. Sí, a ver, es cierto que llegamos a normalizarlo todo, ¿no? Incluso la mente tiene un poder que te hace, en mi caso, me hizo bloquear una parte de la violencia que sufrí. Yo he pasado años diciendo que había pasado malos tratos psicológicos. Pero, no sé si a vosotros en vuestro país os llegó, aquí en España la hija de Rocío Jurado sacó una subida, ¿no? De malos tratos y todo esto. ¿Y os podéis creer que en una de las historias que contó hice así? Yo no me lo puedo creer. Mi mente había bloqueado esa situación y yo no la recordaba. Y era muy fuerte. Yo sufrí violación por mi marido. Pero como nadie me iba a creer, porque es tu marido y no que te va a violar. No, si yo no quiero y yo no, y te digo no, es no. Y yo recuerdo ese día
que a mí me forzó, que yo para que mis hijos no se enteraran porque era de noche, estaban durmiendo, yo me tuve que quedar quieta. Y mientras él trabajaba, a mí me iban cayendo las lágrimas. Y él se quedó tan ancho, tan pancho, y se puso luego a dormir. Pues yo eso lo había olvidado. Había olvidado de que a mí me cogió así del cuello, me estampó contra el mueble de la habitación y empezó a apretarme que si no llega a venir mi suegra, que eso estaba yo embarazada de mi hijo, el mayor, y tenía una barriga y a mí me cogió de la barriga, del cuello y me estampó contra el mueble. Otra de las ocasiones, él estaba tumbado en la cama, yo estaba sentada así en el borde suyo y yo tenía una buena barriga, ¿eh? Y no sé, no me acuerdo qué es lo que sucedió, algo que discutimos, me metió otra patada que yo caí al suelo de culo. Me volví a sentar y me volvió a dar la patada. En otra de las ocasiones me fue a dar un puñetazo y yo puse la mano y la mano me la tiró para atrás. Me la tuvieron que vendar. Yo nunca dije que había sido él. Yo todo eso no lo recordaba. Porque como estaba tan mal visto, como era una cría, a mí nadie me había informado de nada. Cuando yo le insinuaba que me iba a separar, lo típico de él era decirme: ¿y a ti quién te va a querer, desgraciada? El próximo hombre que dé contigo te pegará. Psicológicamente me tenía destrozada. Yo tuve 2 intentos de no vivir. ¿Y qué me salvó? Pues cuando iba a hacer esa acción, me vinieron mis hijos a la cabeza. Pero yo me fui hasta el sitio, no me di ni cuenta. Me levanté del sofá, me salí a la calle y pim, 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 pim. Y hasta que llegué al sitio. Y yo todo eso lo tenía bloqueado. Totalmente. Ahí en el subconsciente, ahí. Yo no. Hasta que la Rocito, pues habló, y al hablar dije: ay, mi madre, pero si también he sido físicamente maltratada. Y no me avergüenzo. Yo antes me sentía pues que me daba vergüenza de todo. Decía: madre mía, si se enteran verás tú. Pero yo llegué a un momento que yo decía: bueno, pero es que las vecinas no están escuchando los gritos, no están escuchando los golpes, ¿por qué no llaman a la policía? Yo eso lo decía como mi subconsciente y nadie hacía nada. Yo tenía tanto miedo hasta que me armé de valor. ¿Y cuándo fue? Cuando fue a levantarle, hizo el intento de pegar a mi hijo y me metí en medio y ahí lo cogí así, lo levanté, le dije una barbaridad, me cago, ¿madre? Y así me lo llevé hasta el comedor. Dije: si tienes lo que tienes que tener, si eres hombre, los tienes, dale, porque primero me vas a dar a mí. Dale, dale si tienes narices. No lo hizo. Y ahí me separé. Porque ahí dije: pero no me separé por mí, ¿eh? Me separé por mis hijos. Digo: que le puede hacer daño a mis hijos. Madre mía. Luego cuando me separé, lo digo por si alguien lo está escuchando, yo tenía tanto miedo a la separación, a decir me voy, que voy a perder el piso, que voy a perder... Nah, a mí me dio lo mismo todo. Yo tomé esa decisión y cuando lo hice dije: bendita la hora, lo tenía que haber hecho hace no sé cuántos años antes. Eso es lo que os puedo contar. Gracias, Yola. Gracias. Moni, adelante. Y curiosamente, bueno, yo esta historia, claro, Yoli es como mi hermana, obviamente que conocía yo toda esta historia, donde voy a decir lo mismo que alguna vez le dije a ella. Y tú eres parte de las historias con un final aprobable o saludable. Porque por desgracia, algunas no tienen este mismo resultado, ¿no? Tienen un nivel de acoso a tal nivel que están como secuestradas, ¿no? O que están tan dañadas en la codependencia que ya están en una condición o en un síndrome donde ellas mismas no se quieren ir, ¿no? Entonces, esto es bien complejo porque, fíjense, este tema que tocó, no porque seas mi esposo tienes derecho a, no porque seas mi padre o mi madre tienes derecho a,
¿no? Acá en México, ¿tú eres de México también, no, Maribel? Pues tenemos una situación que yo trabajo por fuera apoyando, pues la situación de las niñas en Chiapas, ¿no? Que son vendidas como instrumentos para el gozo masculino desde temprana edad. Los padres las venden. Entonces, imagínense, no es que esas niñas estén padeciendo violencia, la violencia es la consecuencia de la violencia que ejercieron los padres al desprender la parte de la moralidad y la responsabilidad de cuidar y proteger a un niño. Entonces, era lo que yo hablaba, ¿no? Esta parte de la violencia se ha generado mucho desde, inclusive esta parte, y la vuelvo a mencionar. Ay, hija, no contestes, haz eso porque tú eres la mujer. La misma madre está generando violencia y está poniendo constructos inadecuados y poco saludables para un ser desde temprana edad por una estructura sociocultural. Entonces, para mí el tema de violencia, desde que Pepe lo quiso tomar, como yo trabajé muchos años en violencia, lo reconozco como, creo que para mí es el principal factor para condiciones ansioso-depresivas que existe y comienza en casa. Por desgracia, comienza en casa, ¿no? ¿No? Moni, Dime. yo es que incluso por lo que acabas de decir, cuando yo me separé, echaba de menos los malos tratos. Y yo Claro, decía que si porque es estaba una loca. condependencia. Claro, claro, porque es una condición. Cuando tú estás bajo ese tipo de depredadores sociales o depredadores familiares, lo primero que ejercen en ti es la inseguridad y te dan escondidamente o fingidamente un saber estar, una protección, un espacio. Entonces hay una codependencia, ¿no? Eso es exactamente el síndrome de Estocolmo. Proteges y justificas a tu depredador. ¿Por qué? Porque esas personas analizaron tu necesidad. Pero si aparte de que analizan tu necesidad, tú tienes una construcción donde te han desvalorizado por ser mujer, pues imagínate nomás, ¿no? Entonces, mucho de la estructura de lo que tenemos en personas adolescentes y adultas tiene mucho que ver de la estructura familiar con la que creciste y te desarrollaste. Por mi parte, creo que Maribel algo quiere comentar. Tiene carita de que algo tiene que Sí, comentar. adelante, Maribel. Ay, primero, pues muchas gracias, Yola, por este compartirte, porque muestra lo que día a día viven millones de mujeres y que en esta misma dinámica, ¿no? Lo muestra esta película que se llama Romper el Círculo, ¿no? Que estuvo muy de moda, donde exactamente se crea esta disociación, o sea, como que mi cerebro bloquea para protegerse el hecho en sí y lo interpreta y se queda con lo que puede manejar y entonces lo niega y al negarlo pues no se puede salir y al no poderse salir uno termina creyéndose que el que está mal es uno como mujer, ¿no? Es como, yo creo que algo está mal en mí, por eso esta persona es violento, por eso me hace esto, o por eso, etcétera, etcétera. Entonces, es el famoso círculo de la violencia del que es muy difícil salir. Y hay otros, este es como un tema que puede parecer muy obvio, pero hay otros que decía Pepe acerca del micromachismo, de la normalización, de las pequeñas violencias en las cuales estamos inmersas cotidianamente y no nos damos cuenta y que no los tienen que ejercer los que nos aman y nos quieren, sino que son ejercidos constantemente. Ejemplo, la televisión, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo. ¿Por qué las personas que dan el clima en las noticias, si son mujeres, tienen que estar buenísimas y con unas chiquifaldas y unos super escotes, y cuando son varones, pues eso sí pueden irse vestidos normal como quieran y no hay problema, ¿no? Un ejemplo cotidiano que vemos en cualquier noticiero de cualquier país. Y aún así,
se nos hizo por años tan lógico que, claro, las muchachas del clima son las guapísimas y y que bueno, hoy empieza a cambiar gracias a esta conciencia. Esa es una. La chica nueva en la oficina, ¿no? Que llega a trabajar al igual de cualquier varón y que alguno de los jefes o jefas, porque esto no es exclusivo de hombres o mujeres, ¿no? El machismo y la violencia no tiene género, no tiene ninguna edad ni socioeconómico ni nada. Y entonces es muy fácil pedirle a la mujer, ve por un café o sírveme un café, porque la lógica implica que la mujer está para servir, ¿no? A hombres y mujeres por igual. Entonces, a un becario, por ejemplo, y a un varón eso no se le pide. Se le piden otras cosas. Pero a esta chica sí nos podemos permitirnos hacerlo. Esto de yo lo he visto, por cosas he vivido mucho en provincia, ¿no? Y es impactante como una vez en Puebla, yo iba al mercado, ¿no? Donde se supone que es un espacio público dedicado a las mujeres y no. Iba con mi papá y los marchantes no se dirigen a ti como mujer, no te pelan. Es como, yo quiero 1 kilo de papas y ajá, pero primero está el varón y al varón es al que se le hacía primero caso y ahí tú espérate. Pequeños detalles cotidianos que vamos viviendo y que no reflejan, pareciera una gran diferenciación. Ay, pero ¿qué te pasa por esperarte unos 5 minutos más o por servir un café? No te pasa nada. No. Es algo que desde ahí, de esas pequeñas cosas, se construyen los grandes abusos, las grandes diferencias y las grandes violencias. Y entonces llegamos hasta lo que nos comparte Yola y cosas pues mucho más dolorosas, como dice Mona, que podemos ver que no tuvieron ese final tan sano como el que lo tuvo Yola. Aquí el punto, y lo decía Pepe, y esto lo quiero retomar, es que en nombre del amor, en nombre de los roles, es que no son los roles, no es el amor, es el significado que le damos. Es todo este constructo que hacemos alrededor del amor, alrededor de la mujer, alrededor de la crianza, alrededor del ganar dinero, alrededor del cuidado. O sea, ese es el verdadero foco de expansión de desigualdad. No tanto el amor en sí, es lo que yo creo que es el amor. Es lo que yo creo que es el quedarme en casa, es el que yo creo que es tener dinero, o sea, va un poquito más al fondo y digamos, no eres tú, es la programación, es el significado, es lo que ahí nos estamos atorando y que no estamos abordando al fondo desde mi perspectiva. Claro, evidentemente el término en sí no implica violencia, sino la interpretación del mismo. Por eso hablaba que no quiero profundizar tanto por la sensibilidad de la audiencia, y digo con respeto a todo el mundo, pero las religiones llevan a todo este sistema de culpabilidad y castigo en el que nos lleva a actuar en determinadas acciones, ejerciendo esa violencia sin ser conscientes de que la estamos ejerciendo. Entonces, en virtud de mi percepción e interpretación de lo que estoy generando, pues evidentemente voy a actuar en ciertos niveles de violencia. Quien me diga que nunca ha sido violento, bueno, pues que me pase la receta, ¿no? Que tire la primera piedra. Exacto, porque al final del día, a ver, lo decía yo, ¿no? En el enfoque de mi CNB, precisamente hablamos de esto, el juicio es un acto de violencia. Y no importa que tú le digas a tu niña, oye, qué bonita te ves, estás ejerciendo violencia, porque le estás dando un calificativo
a su apariencia. El hecho de que tú le digas a tu hija el deber ser de las niñas buenas, ya simplemente poner el que, a mí me llama mucho la atención porque justamente acabo de tener un taller de amor propio donde lo que más escuché en ciertas posiciones de observar mis cualidades, lo que más escucho es que yo soy una buena persona. Y soy una buena persona porque atiendo las necesidades de los demás, pero las mías propias no les estoy dando atención. Entonces, ¿qué es ser una buena persona? ¿Qué es ser una mala persona? Evidentemente, el romper con esta dualidad nos permite observar los hechos y hay hechos que son en detrimento del ser humano y hay hechos que lo construyen. Sin embargo, sí coincido en este punto. El amor en sí, pues es el valor más sublime del ser humano, ¿no? Es la energía más elevada del ser humano, la gratitud. Y hablamos de esto como la mayor verdad posible descubierta en el mundo. Sin embargo, ¿realmente sé amar y amarme? O sea, ¿realmente amo de manera saludable? ¿Y qué es amarme de manera saludable? Sino todos estos conceptos que representan mi bienestar y el bienestar de mi entorno. Y por supuesto que están condicionados a ese aprendizaje que he tenido durante toda mi vida. Poder romper con esta idea del deber ser y el tener que hacer determinadas acciones me permite abrir posibilidades diferentes con respecto a esa percepción, a esa interpretación. Digo, me llama la atención y quiero tomar este último comentario que al abrir su micro nos comparte Yolanda y con todo respeto lo hago, es una vez que me separo, yo esperaba esa tensión. Para mí, esos golpes, ese maltrato, era una tensión que yo recibía y me acostumbré a vivir de esa manera. Yo lo platicaba también con alguna persona que tuvo a bien acercarse a mí en una sesión y me compartía su experiencia con respecto a un par de parejas que tenía, en el cual los patrones que presentaba cada uno de ellos era replicado uno al otro, ¿no? Estaba viviendo el mismo sistema de violencia, lo había replicado. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a vivir de una manera diferente. Y si nos vamos al pasado, si nos vamos al origen, justamente es todo el trato que vivió en casa, dentro de su crianza, y llegaron toda esta influencia con respecto a cómo debo percibir y cómo debo de presentarme en una relación de este tipo, encontrando la evidencia de que lo que yo viví era lo mejor que se puede hacer, sin ponerlo en tela de juicio. Entonces, rompo tal vez que en este hartazgo, llego a ese punto de quiebre donde rompo con esta persona, pero no termino de recibir todo el aprendizaje para poder definir que tal vez no es la mejor manera de vivir. Y aunque encuentro otra persona que es diferente, ¿no? Termina cumpliendo esa evidencia de así es como debo de vivir, ¿no? En este orden de ideas en el que nos dice Yola, bueno, es que yo esperaba, me hacía falta, ¿no? Justamente es ese patrón que se va repitiendo en el camino, que hay quienes tienen este discernimiento con respecto a cuál es mi mayor bienestar y me hago acompañar y trabajo en esta parte de poder ver todo aquello que no es funcional para mi bienestar y comienzo un camino diferente de relacionarme hacia adelante, ¿no? Pero precisamente la complicación está porque no alcanzo a ver la salida de ese lugar. Y mientras yo no vea una salida, voy a seguir replicando el patrón con todo lo que yo conozco y voy a seguir evidenciando que es la única manera en que me puedo relacionar. Por eso es importante muchas veces
y es la invitación que hacemos, al menos en este espacio, de hacerte acompañar de un profesional que te lleve a ver aquello que has llegado a invisibilizar. Esos patrones con respecto a la violencia invisible, donde lo normal se impone, porque yo hago la diferenciación de lo que es natural y lo que es normal. Lo normal es lo que la sociedad, el entorno te impone con respecto a ciertos actos y ciertos comportamientos que te llevan a verte normal, como una buena ama de casa, como una buena esposa, o como un buen hijo, como un buen padre. Todos estos mandatos sociales influyen y condicionan mi actuar en el entorno. Entonces, me parece importante mencionarlo. Adelante, Maribel. Ya. Este, hay un punto que muchas veces pasamos por alto y tiene que ver con que todo acto, todo tiempo, toda exposición al abuso, a la violencia, a la desacreditación, a la duda de ti mismo, ¿no? Que ejerce un abusador, va mermando no solo el amor propio y la autoestima, sí, obvio, pero va más allá. Va haciendo, yo le llamo como pequeños clavos, ¿no? Como si fueran alfileres, pequeños alfileres se van clavando en la psique de la persona, pero también en el corazón, ¿no? En el alma de ese ser humano. Y cuando la persona llega a su límite o algo trágico pasa y por instantes se para esto, los alfileres salen, pero los huecos quedan. Entonces, todo esto que tú puedes meterle de amor propio, de motivación, inspiración, conciencia, tienen fugas, se van yendo, porque la persona está tan dolida y está tan literalmente dañada que no las puede retener. Entonces, estos procesos de conciencia, de aprendizaje, de entendimiento, de discernimiento, son poco probables. Entonces, es muy fácil nosotros mismos juzgar a alguien que ha vivido violencia y que no puede salir, él no puede, entre comillas, ¿ok? O que todavía sigue justificando y hasta amando, decían el síndrome de Estocolmo, amando a su perpetrador. Que sigue aún teniendo esperanzas que la ilumine, que no sé, que algo mágico ocurra para que toda esta situación cambie y se torne el entorno familiar sano, funcional, amoroso, alegre, etcétera. Los que estamos de afuera no lo podemos concebir, pero los que están adentro tampoco. ¿Por qué? Porque existe un daño a la psique y un daño al alma de estos seres. Entonces, creo que es imprescindible que encuentre una red de apoyo. Siempre que hablamos de estos temas, se habla de una red de apoyo. Y esta red de apoyo primaria es la que te va a llevar ya a un profesional que te pueda acompañar y que te pueda llevar a este discernimiento y a esta aceptación y a esta reconstrucción y etcétera, etcétera. Pero si no existe esta red de apoyo, va a ser muy difícil que la persona pueda acudir a alguien así, a menos de que sea un acto de violencia extrema que lo lleve a autoridades en una institución y que ahí la remitan de a fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si, como en esta primera propuesta, construimos redes de apoyo para personas cercanas a nosotros que sabemos que viven este tipo de experiencias? Porque lo que hacemos generalmente, y me incluyo, o sea, yo he vivido y creo que este es un punto de cómo podemos erradicar estos micromachismos o machismos grandes o visibles o no invisibles, reconociendo los nuestros,
porque todos estamos ahí. No autodefinirnos como yo soy feminista o yo soy amoroso o yo soy bueno, todos estamos programados con los mismos sistemas y caemos. Y yo he caído en este. Hay una persona que podemos amar mucho, familiar, amiga, amigo, lo que sea, y que detectamos que está viviendo una situación así y que le queremos hacer a huevo cambiar de idea y de que se dé cuenta y casi darle unas cachetadas guajoloteras para que entienda. No, ese es el peor error que hacemos, porque la persona se aleja y se aísla. Y luego nosotros, en este afán de quererlos apoyar y ayudar, entonces los juzgamos y entonces más los alejamos, pero además, hacemos comentarios en contra del perpetrador, que hace como, esta persona no quiere a esta persona y por eso se comporta de esta manera. Y entonces ahí hacemos todo mal. ¿Qué tal si somos una verdadera red de apoyo, como dice Pepe, de sin juicio, acompañar a nuestras primeras personas sin quererlos cambiar, sin juzgarlos, sin quererlos tampoco a veces entender, ¿no? Porque como a veces no los entendemos, entonces nos desesperan y nos vamos. Y entonces solo somos esta escucha activa de la que tú hablas mucho también, querido Pepe. Esta escucha activa, esta permisión de que tú eliges tu vida y tú eliges con quién estar y tú eliges lo que buscas vivir. Y yo sé que si tú encuentras en mí una mano de apoyo, esta red de apoyo, en algún momento yo no te voy a soltar y cuando tú lo elijas, yo estaré aquí para ti. Eso es como para mí una de las cosas que me ha funcionado, porque en otros momentos he actuado de otra manera y nunca me funcionó. Esa es una propuesta. Gracias, Maribel. Yola, perdón, no había visto tu mano. Vamos contigo, con Moni. Adelante, Moni, entonces, y después vamos con Yola. Esperen 10 minutos que abra su micro. Que no puede quitar el micro. Moni a la una. No, se me hace que... Bueno, a ver si Bueno, entra una llamada. Ahorita vemos. Si no, pues vamos contigo en lo que regresa Moni. Sí. Porque puede abrir el micro. Dale. Una cosita. Cuando has dicho, Pepe, has dicho que decirle a tu niña, ¿no? Qué bonita estás. ¿Me dices que eso es malos tratos? Lo he entendido mal, entonces. Violencia. No, maltrato es una cosa y violencia es otra cosa. ¿Y eso es violencia? Lo que pasa es que sí, en el enfoque de comunicación no violenta, cualquier juicio, sea positivo o negativo, es ejercer violencia. Ya, pero yo no sé, mi manera de pensar es lo mismo que decir libertad y libertinaje. Porque yo a mi hijo, si lo veo guapo, digo, qué bonito estás, hijo. Para mí no es violencia. Para mí no lo es. Cada uno que lo quiera. No. Pero a lo mejor falta el contexto tantito. Por ejemplo, en este sentido sería, ¡ay, hija! Bajaste 5 kilos. ¡Qué guapa te ves! ¿Y por qué no? Espérame. Porque entonces acrecentas la idea. Sí, eso lo entiendo. Reafirmas la idea que un cuerpo delgado es bonito. O sea, tú lo puedes ver chulísimo, pero no con el juicio de, porque bajaste, o porque tienes un vestido rosa, o porque te maquillaste. O sea, es como el contexto. El punto es, en el enfoque, tal cual como es comunicación no violenta, viendo los 4 componentes que la forman, estamos hablando de la observación y escucha sin juicio. Y precisamente reconocer los juicios me permite identificar sentimientos y necesidades
que están detrás de estos juicios. Entonces, en este orden de ideas, para la comunicación no violenta, ejercer un juicio, hablar de un juicio es ejercer violencia hacia el otro. No tiene, o sea, no tiene para nada una connotación negativa el hecho de que le digas bonito, que le digas qué guapo estás. No es que sea una connotación negativa, es un juicio y es ejercer violencia. Es instaurar una idea de un deber ser, un tener que hacer para poder verte de una manera. ¿Me explico? Es Sí, por sí, ahí, sí. ¿no? Y es un Sí, ya, enfoque ya. simplemente, Ujú. no es como una imposición, es simplemente una propuesta que en la práctica de la comunicación no violenta nos funciona desde esta perspectiva, de soltar la calificación, sea positiva o negativa, y llevar a un punto neutro cada uno de los hechos que suceden. Hablar de hechos y no de opiniones nos funciona más para tener una comunicación compasiva, digámoslo así, o no violenta como tal. Así es la denominación de Marshall Rosenberg, es comunicación no violenta, y después en virtud del impacto que generó, le cambió a comunicación compasiva, que es otro nombre que se le da. Pero el libro en sí es comunicación no violenta, pero es solo un Ah, enfoque. de Y acuerdo. sí genera esta idea que mencionas, dice, pero ¿cómo decirle a mi hija que está bonita es violentarla, ¿no? Pero pues sí, en este enfoque sí es así. Bueno, quería comentar, por si hay alguna persona que lo esté sufriendo y nos esté escuchando, por fuera o por dentro, me da igual, pero al menos darle ese punto de apoyo. Nosotros cuando estamos metidas en ese mundo ya pensamos que hemos amado, que hemos sido felices, que... No, no, os lo aseguro. Yo conocí, después de todo lo que sufrí con mi exmarido, conocí al gran amor de mi vida y no podéis imaginar cuando dije, Dios mío, esto es amor, Dios mío, esto es felicidad. Ahora me siento mujer, ahora me siento querida. Ahora sí que sé lo que es amar. Entonces, no tiréis la toalla, todos los hombres no son iguales, ni todas las mujeres. Y hay hombres y mujeres encantadores que te pueden hacer muy feliz. Entonces, déjate ayudar, intenta superar, porque se puede, porque si yo he podido, tú también puedes, y dale tiempo al tiempo, pero quiérete, sobre todo quiérete, y no permitas ni que te falten el respeto, ni que tengan una mínima de levantarte la mano. A la mínima, denuncia, denuncia, porque pensáis, no, es que si denuncio, me quedo sin vida, ¿vale? Pero es que te vas a quedar sin vida, pero estando dentro de tu casa. Al menos tienes una oportunidad denunciando, porque te puedes ir o puedes poner la denuncia, aunque escuchemos, veamos en el telediario, hoy han habido tantas, habían denunciado, no sé qué, pero ¿y si no hubiesen denunciado? Pobrecitas mías, han tenido esa gran mala suerte de que se hayan quedado sin vida, ¿no? Pero os puedo asegurar que la vida existe, que el amor existe y que se puede ser feliz después de todo lo mal y lo desafortunados y desgraciados que hemos sido en esa... Yo tengo mi cabeza muy alta, soy una gran mujer, me valoro como mujer, lo que no había hecho jamás. Soy una gran mujer, sé amar y sobre todo sé quererme. Así que adelante, no os rindáis jamás. Gracias, Yola. Moni, adelante. Ay, qué bonito tu corazón. ¡Que te quiero un montón! Mi Valquiria, miren, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que este tema vale la pena continuarlo también mañana porque hay mucha tela de donde tocar, porque la violencia a la mujer se presenta hasta por otras mujeres, hasta por otras mujeres, hermanos. Entonces yo creo que es un tema donde hay muchos conceptos y muchas herramientas que se pueden brindar en información para hacerlo. Yo digo que el problema que tenemos en la sociedad es que está invisibilizado.
Al normalizarlo, no está presente y hay personas que lo están viviendo y que ni siquiera se han dado cuenta. No se han dado cuenta que están bajo una estructura opresiva patriarcal y para ellos es normal. Y entonces eso es una barrera cuando se casan, cuando me voy a desempeñar en un trabajo y cosas así. Entonces no sé qué opinas, Pepe, pero porque ahorita si nos podemos hablar de esto, podemos estar otras 3 horas aquí, Sí, yo porque hay creo. mucho, mucho de dónde tocar y No, hay muchas vertientes. la idea es precisamente empezar con este tema, que lo empezamos a desarrollar hoy. Si mañana, digo, evidentemente están invitadas Maribel, Yolanda y todos los que nos están escuchando aquí abajo en el chat. Por supuesto que estoy de acuerdo y me parece sumamente importante ampliarlo tanto como sea necesario, porque creo que aunque se ha dado mucha difusión, seguimos en pañales y seguimos invisibilizando un montón de cosas. Entonces, a mí me parece sumamente importante, así es que, por supuesto, mañana le damos continuidad y me parece, bueno, vuelvo otra vez, ahorita tenemos aquí a 16 personas conectadas, les vuelvo a repetir, este horario se cambió de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Pero hoy, por una situación fortuita, tuvimos que abrir a las 9. Y me surge la duda, más bien nos Fue mi surge la culpa, fue mi duda culpa, fue mi y culpa. hacemos la... Yo la otra No hay hora la tengo muy culpables, no hay complicada, ¿eh? culpables. Entonces, yo les diría, en esos dos horarios, ¿qué les parece más cómodo? Las 8 a.m., tomen en cuenta que son 2 semanas de asueto aquí en México al menos, y después regresan a sus labores cotidianas, entonces, de trabajo y todo esto quienes trabajan. ¿Qué les parece más cómodo, abrir a las 8 a.m. Ciudad de México o abrir a las 9 a.m.? Háganmelo saber a través de un comentarito en privado para poder hacer el cambio. Mientras tanto, el día de mañana abriremos a las 8 a.m., ¿les parece bien? ¿O qué dicen? Respeta 8M. o sea, una hora antes que hoy. Sí, una hora antes que hoy, Que Yola. a ti se Ya te ves que habías complica llegado porque es la hora antes. de la comida. Sí, es que se le Ah, complica porque es la entonces a hora las que... 9, ¿no? Vamos a abrir a las... Mira, Bueno, Maribel opina. A Maribel, ver, apoya la Maribel, moción. no, Maribel, no. Tú, ¿eres GAP o no eres GAP? No, soy floja. Ok, A entonces, las ¿les 8 de parece la bien mañana? madrugada todavía estoy, sí, hace rato todavía estaba en pijama porque no fui hoy Yo al por, gimnasio. yo por mí ¿Ves? a las 9, ¿eh? Ok, vamos a abrir a las 9 y ya tuvimos una semana de 8, vamos a abrir a las 9 estos días. De hecho, esta semana nada más abrimos, ¿hoy es lunes o es martes? Martes. Hoy es martes, ¿verdad? Martes. Abro hasta mañana, es el último día que abrimos esta semana Ujú. y la próxima vamos a abrir a las 9 toda la semana para ver cómo se acomoda la audiencia y digo, ya tomamos una decisión definitiva, ¿les parece? Sí. Yo, si me Para que, permites, quiero acabar con adelante, una cosita. Sobre adelante, por todo a favor. todos los que estéis escuchando ahí, ya vuelvo a repetir, los que estáis fuera o los que estáis aquí abajo, lo que sí que os recomiendo es que si estáis pasando esta circunstancia, hablar con la persona más cercana, que tengáis la confianza, no tengáis miedo, pero sobre todo hablar con un psicólogo o una psiquiatra. Yo hace muchos años que pasé esa circunstancia, ¿no? Pero os puedo asegurar que a día de hoy yo me he trabajado mucho, la gran mujer que soy ahora, mucho. Pero tengo que dar las gracias a mi hermana, a Moni, porque ha sido una psiquiatra ejemplar. Y os recomiendo que no por escuchar la palabra psiquiatra os penséis ni que estáis locos ni nada de nada. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo he cambiado que no os lo imagináis cómo. Tenéis a Pepe como coach o a Moni como psiquiatra. Hablar con ellos por privado, que ahí estarán. De verdad, mi Moni
Y Maribel, yo no lo sabía, que Maribel es, pues Maribel. Pero bueno, yo tengo que hablar Es también coach de, también perfecto. y Yo hablo tiene de, otras cosas. hablo de mi experiencia y de mi cambio. Ha sido muy motivado por Moni, porque es una gran psiquiatra y una gran coach. Y de verdad os la recomiendo 100%. Yo a día de hoy no me reconozco. Oye, No, y y también, ¿sabes? Este acompañamiento con perspectiva de género es súper importante cuando estás viviendo algo así, porque no todas las personas tienen esta visión, entendimiento y conocimientos para hacer acompañar a alguien que está viviendo algo completamente eh, duro y que muchas veces cuando llegan con alguien a hacerse acompañar reciben más juicio o poco entendimiento o poca empatía. Entonces, los que hemos trabajado en este tema, los terapeutas, coaches, psiquiatras, etcétera, pero que tenemos perspectiva de género, de verdad sabemos cómo poder acompañar desde una manera mucho más efectiva y eliminando sobre todo el juicio y que estamos como muy curtidos a la tolerancia a la frustración acerca de que hay personas que aún no están listas para procesar ciertas situaciones o tenerle paciencia a la persona para que vaya haciendo los cambios que muchas veces son muy incisivos algunos profesionales que no tienen perspectiva de género para que hagan cambios radicales ya. Entonces, sí, pero también con perspectiva de género. sí, por supuesto. Fíjate que yo aquí normalmente hago un- una puntualización con respecto a elegir al profesional, porque muchas veces lo elegimos eh, porque me cae bien, ¿no? Sobre todo ahora que hay estos espacios en los que pues es un escaparate para mostrarnos y nos topamos con un montón de charlatanes en el camino que simplemente hablan bonito y terminan destrozándote la vida, ¿no? A mí me parece tan increíble la, lo que he observado en este tipo de plataformas cuando veo en vivos donde colegas o pseudo colegas este, violentan a la audiencia, porque la violentan con descalificaciones, con humillaciones, y la audiencia está tan contenta escuchando esto que pareciera que necesitan para sentirse validados que los desvaloricen. Entonces, me parece importante, digo aquí evidentemente la confianza es un factor importante. Normalmente cuando la situación es muy grave, al menos en mi caso, yo sí tengo esta cercanía con Mónica, con Maribel, en la cual es importante conocer tu área de expertise y hasta dónde puedes generar un acompañamiento. Porque hay personas que no lo definen así, se sienten superpoderosos y terminan dañando a otro ser humano. Para mí es importante que veas la honestidad de la persona que te brinde el acompañamiento y que definas esa expertise. Para mí es mejor decirte, yo no puedo abordar esta parte y te refiero con un profesional que conozco y que además sé que te va a atender y te va a ayudar, te va a apoyar a salir de esta situación antes que llevarme un peso a la bolsa. Para mí es más importante el bienestar de la gente que se acerca a mí. Entonces, eh, y lo digo así porque pocos profesionales tienden a reconocer sus falencias y sus debilidades. Así es que, qué mejor que ser honesto y qué mejor que ser claros
en el punto. Así es que yo te invito a que te acerques a ese profesional que te da confianza y más allá de enjuiciarlo y todo, el bienestar que te brinda un profesional cuando te da este abordaje, cuando te atiende, es es evidente el resultado. Entonces, te invito a que lo veas, a que lo pruebes y pues vamos, habrá que ver si te gusta que te pisoteen, hay profesionales que lo hacen. Si te gusta que te humillen, hay profesionales que lo hacen, porque digo, hay que reconocer que también la gente que humilla es profesional. Pero pues bueno, será ver qué es lo que realmente te gusta y qué es lo que realmente te brinda bienestar. Porque veo gente tan dañada que se siente en bienestar que dices, guau, yo quiero estar así. Pero bueno, para no alargarnos más en este punto, quiero agradecerte a ti que nos has acompañado durante toda la transmisión. Gracias. Quiero agradecerle a Moni, a Yolanda y a Maribel, que generosamente han prestado su voz y han prestado su conocimiento para enriquecer este espacio. Invitadísima Maribel para mañana, por supuesto. Lo voy a hacer a las 9 para que no tengas conflicto. Pon tu despertador por cualquier situación. Pero por supuesto que bienvenida y yo encantadísimo de tenerte por acá. Y pues nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias, 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 porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos motiva a seguir adelante con esta información. Y pues me gustaría nada más, a manera de cierre, escuchar sus conclusiones de mi querida Maribel, su comentario final de Yola, que nos comparten para ir cerrando, con qué se llevan, qué nos comparten. Adelante, Maribel. Pues gracias por crear este espacio, Pepe, gracias por obviamente la invitación. Y creo que, como bien dices, estamos todavía como sociedad en pañales en este tipo de temas y que en este espacio se aborden de manera no solo profesional, sino amorosa. Hace una gran diferencia. Y que si hay alguien a quien estas palabras o estos ejemplos les hace ruido, si tú dudas de que estás expuesto a algún abuso, algún tipo de violencia, no te quedes con la duda y mejor pregunta. Preguntar no te hace menos, al contrario, te puede llevar a grandes respuestas. Y los micrófonos están abiertos, el espacio está abierto, nuestras redes sociales están abiertas para cualquier persona que tenga este tipo de dudas. Si todavía tienes como pues esta idea de que preguntar no es, o tienes este miedo, no sé, lo que se te venga a la cabeza, pues ven mañana y mañana a lo mejor encuentras más información y en esa información quizá puedas empezar a tomar elecciones y decisiones diferentes a las que hasta ahora has tomado y que sí hay salida, sí hay personas que te podemos apoyar y que sí hay una manera distinta de vivir la vida fuera de la violencia. Gracias a todos. Gracias, Maribel. Tus redes sociales, querida, por favor, antes de que te me vayas, porque si no, me encuentras como @Maribel Terapeuta en todas las redes sociales o mi nombre es Maribel Torres en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, ahí tengo podcast y obviamente aquí en TikTok me puedes encontrar con muchísimo gusto. Gracias, querida. Siempre un placer y un privilegio tenerte por acá. Gracias. Mi querida Yola, ¿con qué te vas? ¿Qué nos compartes? Bueno, pues yo me voy con, al menos sabiendo que aunque sea un granito de arena, he podido aportar en el live, que solo con que a una persona le haya servido lo que hayamos hablado y le haya servido para darse cuenta o para decir yo también voy a hacerlo, pues ya me siento plena y me siento, pues me llevo que me voy bien. Y ya está, y cómo no decir, ya que no está aquí mi Moni,
porque yo siempre, diréis que pesadita, pero es que yo soy así. Donde está Moni, ahí estoy yo, porque para mí es una persona con unos grandísimos valores, igual que todos vosotros, pero para mí ella es especial, me la quiero mucho. Es una persona con grandísimos valores y se merece todo lo bueno que pueda haber. Te quiero, mi Moni. Y nada, que os quiero a vosotros también. Pero ella es mi hermanita. Es especial. Gracias, José. Gracias, Maribel. Y gracias, mi Moni. Y gracias a todos los que estáis abajo. Pues mira, yo la que yo no digo que pesadita porque es un juicio, entonces yo no te voy a decir eso jamás. Te agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho tu confianza de contarnos parte de tu historia y siempre un privilegio tenerte aquí. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y pues bueno, antes de despedirme y antes de nada, quiero compartirles que evidentemente sí, como profesionales aquí en este espacio, está mi querida Maribel, que es psicóloga, terapeuta, es coach transformacional, y mi querida Mónica, que es psiquiatra y que también es coach y que también tiene unos talleres formidables, tiene unos talleres formidables de palabras poderosas y también de miedos y apegos. Así es que si la quieres contactar a ella de manera profesional, lo puedes hacer o puedes acudir a cualquiera de sus talleres. Contáctala de manera privada, igual a Maribel, para ver todo el paquete que tienen, porque las dos son amplias profesionales en este tema del desarrollo personal y el desarrollo mental. Así es que no tengas miedo de pedir ayuda. La ayuda está al alcance de una llamada, de un mensaje. Y por supuesto que yo también me pongo a tus órdenes. Yo soy coach ontológico con formación en mindfulness, compasión y comunicación no violenta, así también con algo de PNL, hipnoterapia y otras bondades. Así es que nos ponemos a tus órdenes. Estate atento porque fue tanto el éxito que tuvimos con el taller del 9 y 10 de abril, este taller de Cultivando el Amor Propio, que vamos a abrirlo nuevamente. No he decidido todavía la fecha y el horario, pero en mayo, abril-mayo, en mayo vamos a abrirlo, yo creo por ahí de la tercera semana. Así es que estate atento para que en cuanto abra el flyer y los horarios y fechas, te inscribas de inmediato. La verdad es que fue una experiencia hermosa, fueron momentos muy, muy emotivos, así es que no te lo puedes perder. Te invito a que estés atento a mi perfil, que ahí estaré haciendo todas las publicaciones. Y pues nada, evidentemente quiero agradecerte por haber participado, por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Y pues no me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen un excelente día y nos vemos mañana, 9 a.m. Ciudad de México, ahí nos estaremos viendo. Que pasen bonito día, agárrense fuerte que nos vamos juntos. Chau, chau.